Vamos a hablar ahora con Oscar de ISA. Sí, hola Oscar. Buen día. Buen día, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Ya? Sí, te iba a decir, ¿ustedes cómo van a ver esto del techo, bueno, lo que está planteando el gobierno del techo del 18% para las paritarias de este 2017? Sí, está planteando en realidad el gobierno O sea, desde que, ATE. eh, que de alguna manera se repita el esquema que intenten poner para el 2017 con el 18% en cuotas a lo largo de todo el año, que termina siendo un 11,9% porque es el 4,5% de aumento trimestral, que al no ser retroactivo enero o no pagarse en una sola cuota termina siendo mucho menor el aumento en términos porcentuales y en términos de dinero. Nosotros en su momento dijimos que eso consolidaba la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras del Estado y que no estábamos dispuestos a aceptarlo. Otros gremios sí lo aceptaron, bueno, tendrán que dar esas explicaciones del por qué. Y en el caso de los municipales lo que hacemos es reiterar nuestra posición, porque en realidad la gobernadora, cuando sale por los medios esta semana a casi extorsionar a los intendentes, diciendo aquel que vaya por encima del 18, no se sabe si le vamos a dar ayuda financiera o no, teniendo en cuenta que los municipios están bastante apretados de manera financiera, termina siendo una amenaza para disciplinar a los 135 distritos para que el aumento no sea mayor al otorgado en los estatales provinciales. Y a eso nosotros nos oponemos, como lo hicimos en el nivel provincial, lo hacemos en el nivel municipal. El día viernes va a haber una reunión de dirigentes municipales de todo el territorio bonaerense y ahí definiremos los pasos a seguir. Te hago otra pregunta. ¿Cómo cerraron las paritarias? ¿En qué número exactamente en el 2016? Bueno, como lo cerró el gobierno y los gremios amigos del gobierno, esto es UPCN, SOEM, el Sindicato de Salud Pública, ERI, por ahí se me escapa algún otro sindicato de impacto menor, fue con un 18% para el 2016, un 2,9% de aumento para el último trimestre del 2016 y un 18% en 4 cuotas para el 2017, como te decía, en 4 cuotas de 4,5%. Nosotros... O sea que con el 40%, 41% que hubo de inflación durante el 2016, ustedes estuvieron perdiendo alrededor de un 22% de salario. Así nos daba la cuenta en su momento, al llegar al 31 de diciembre del 2016. Por eso cuando nosotros rechazamos esa propuesta salarial, en realidad todos los gremios de la CTA Autónoma de la provincia, todos los gremios estatales rechazamos esa propuesta, argumentamos 3 razones. Una de índole económico, dos de índole económico y una de orden político. Las 2 de índole económico tenían que ver con que la oferta para el último trimestre del 2016 era de un 2,9%, con lo cual al acumularse un 2,9% más de aumento, quedábamos, como vos bien decís, un 22% por debajo de lo que había sido la inflación o de lo que se suponía en ese momento. Todavía no estábamos a 31 de diciembre, iba a ser la inflación y terminó siendo 40, 41, 42, 42%. Y perdimos un 22%. O sea que la propuesta salarial que el gobierno acordó con algunos gremios consolidó la pérdida en un 22% en el año 2016, pérdida de poder adquisitivo. En el año 2017, como decíamos, ese 18% es en cuota, por lo tanto, al ser en cuotas y no retroactivo enero, termina siendo anualizado un aumento real del 11,9%. El propio gobierno está diciendo que en el 2017 va a haber una inflación no menor al 17%, ahí ya estamos perdiendo casi 5,1 puntos por debajo de esa inflación. O sea que este aumento salarial consolidó la pérdida del 2016 en un 22% y en el mejor de los casos aumenta la pérdida del poder adquisitivo en un 5,1%, en el mejor de los casos, porque el gobierno dice que va a ser del 17%. Nosotros estimamos que va a ser muy superior
el poder adquisitivo. Ahora bien, el tercer elemento por el cual nosotros consideramos que no se debía aceptar una propuesta salarial a 15 meses, que es a la baja, aún siendo una propuesta que podría ser discutida, porque este es un año electoral. Por lo tanto, cuando los gobiernos están sujetos al voto popular, están más permeables a otorgarle cosas a la gente que no las otorgan cuando no hay un año electoral. Por lo tanto, enero, febrero y marzo era el mejor tiempo para negociar la pauta salarial de cara al 2017. Entonces, el rechazo es porque se consolidó la pérdida del poder adquisitivo en 2016, porque se va a profundizar en el 2017 y porque en términos políticos el mejor escenario de negociación para los sindicatos y los trabajadores, sin ningún lugar a dudas, es un año electoral, cosa que va a transcurrir este año. ¿Y ustedes más o menos por qué monto, por qué porcentaje de aumento van a ir desde lo que es ATE Buenos Aires? Nosotros venimos sosteniendo desde hace bastante tiempo varias cosas, si me lo permitís. Por un lado, estamos hablando de la pérdida del poder adquisitivo histórico y de la pérdida del poder adquisitivo en lo inmediato. En lo inmediato nosotros decíamos que para recuperar lo que habíamos perdido en el año 2016 necesitábamos un salario mínimo de alrededor de 12.000 pesos de bolsillo. Hoy el salario está por debajo de los 10.000, el mínimo estoy hablando. ¿Bien? Sí. Eso, la urgencia, recuperar lo que habíamos perdido. Pero después hay una pérdida del poder adquisitivo que se da fundamentalmente desde el 2007 a esta parte, que lo muestra gráficamente esta relación que te voy a plantear. A finales del 2007 un salario mínimo en el Estado provincial era igual al de la canasta básica. ¿Qué es la canasta básica? Es la que te pone por encima de la línea de pobreza. Después de años de lucha habíamos logrado que ningún estatal y su familia estuviera por debajo de esa línea de pobreza. No estamos hablando de la canasta familiar, la que te permite ir de vacaciones y demás, sino la que te pone por encima de la línea de pobreza. Hoy tenemos un 45% de esta canasta básica dentro del salario mínimo. O sea, hemos perdido más del 50% y tenemos miles de trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza. Nosotros le dijimos a la gobernadora, yo me reuní con la gobernadora el 23 de diciembre del 2015 por un espacio de 3 horas y media. No solo yo, sino los secretarios generales de los gremios estatales de la CTA autónomas, ICOP, judiciales, los agentes legislativos. Y allí le dijimos que era una buena oportunidad, resumía la gobernadora, para tener políticas activas que nos permitieran recuperar aquella relación. Un salario mínimo igual a una canasta básica. ¿Me explico? Bueno, sí. Lejos de haber pasado eso, cuando inicia la gestión María Eugenia Vidal, la inicia con un salario mínimo, en el cual ella no tiene nada que ver, es responsabilidad de Scioli, de un 48% de la canasta básica. Ahora ella en pocos meses lo llevó al 45% en relación a la canasta básica. Entonces, por un lado planteamos la urgencia, recuperar lo que hemos perdido en lo inmediato. Por el otro, políticas activas que nos permiten recuperar esa relación canasta básica-salario mínimo. ¿Cuánto está la canasta básica? O estaba en diciembre del año pasado, 19.800 pesos. Y nosotros tenemos salarios de, como te decía, menores a los 9.000 pesos. Ese es el eje de discusión, que no tiene que ver con porcentajes matemáticos de la macroeconomía, sino con lo que necesita una estatal para poder estar por... Es básicamente la economía diaria de una casa. Así es, sin ir en desmedro de lo otro. Lo que digo que es muy difícil discutir de justicia o hablar de cosas justas cuando alguien está cobrando menos del 50% de lo que necesita para dejar de ser pobre. Oscar, ¿cómo te va? Te habla Pedro Domínguez. ¿Cómo te va, Pedro? Muy buen día. Primero, antes que nada, les reiteramos a los oyentes que se acaban de sintonizar a FM Difusión, que estamos con el secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi. Respecto al decreto que se promulgó desde Mauricio Macri con la ART, ¿qué nos podrías comentar un poquito breve? Ya se podrían decir miles de cosas, pero desde tu perspectiva. No, se profundizó el camino. Ya la ley de ART planteaba claramente el negocio de la enfermedad de los trabajadores. Vos fíjate que de prevención la ley no dice absolutamente nada. Y acá lo que se intenta
es desalentar, buscar caminos laterales y demás, para que quien tiene que ir a un juicio, que va porque no le queda otra, porque no hay respuesta del sistema que le permita, primero, que el accidente no suceda, primera cuestión. En segundo lugar, que si sucede, tenga una rápida alternativa de poder paliar, resolver o lo que corresponda. Por lo tanto, es una trama. Yo creo que el decreto muestra la profundización de un camino de la indefección en que hoy estamos los trabajadores y trabajadoras en materia de seguridad laboral, y consolida el negocio de las ART, no el negocio individual. Por lo tanto, acá lo que hay que discutir y lo que hay que cambiar es la ley, concretamente. Lo que hay que cambiar es la ley. Y la ley sobre la cual se debe pergeñar una política sobre la salud. Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, ahí sí, se perdió por un segundo. Tiene que basarse en la prevención. Yo el otro día leía un artículo de Genaro, que hablaba, cuando Genaro hace la exposición del proyecto de ley que planteamos nosotros en relación al tema de la salud laboral, y él decía que en un astillero, no recuerdo cuál, no es el astillero de Santiago, había un accidente cada determinado tiempo, un accidente que en muchos casos era mortal. Cuando los trabajadores tuvieron participación decidida por medio de la ley en el control de las condiciones de salud y de seguridad laboral, pasaron 3 años sin que hubiera un solo accidente. Claro. 3 años sin que hubiera un solo accidente. Hay que cambiar entonces todo lo que es el sistema de prevención, la contención laboral. Y te iba a decir porque... No hablamos si los abogados hacen un mango más o un mango menos, no se hablaba de eso, se hablaba de que... De que pudieran vivir. Que es lo que hay que hablar. Que es lo que hay que hablar, minimizar las condiciones, ¿no? Te hago una consulta, porque hay una parte de este DNU que a mí me espanta bastante, que es cuando le dan la potestad jurisdiccional a la comisión médica, médicos que no saben de derecho, hacer básicamente lo mismo que hace un juez cuando se trata de lo que es el ART. Hola, te escuché, me entrecortó. La ART, ¿qué me decías? Perdóname. ¿Qué pensás de de que en el DNU le quieren dar potestad jurisdiccional a lo que es la comisión médica, es decir, la potestad de un juez? Insisto, primero que como dice la crítica de Matías Clemontes en algún caso, que la mayoría de los médicos son especialistas en la cuestión laboral, y muchos menos ligan la cuestión legal con la cuestión medicinal propiamente dicha. Por lo tanto, es temerario, por lo menos es temerario. Lo que sí yo insisto en el hecho de que acá hay que discutir el fondo de la cuestión. Es la ley que hoy tenemos, que rige en la Argentina y que derivó en su momento, cuando se sancionó esa ley kirchnerista, una movilización de la CGT y de la CTA que se oponía a la ley de RT, porque consideraba que profundizaba más que nada la indefección de los trabajadores en los sectores de trabajo y el negocio de las ART. Esto viene a agravarlo, pero si no modificamos esa ley, no se van a modificar las condiciones cotidianas de riesgo en la cual trabajadoras y trabajadoras hasta dejan la vida por accidentes evitables. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. No, por favor, el agradecido soy yo. Un beso grande, hasta luego. Un beso. Les recordamos a todos los oyentes que estábamos hablando con Oscar de Isasi, el secretario general de ATE en la provincia de Buenos Aires.